pensar en hacer el estado de situación financiera de apertura. ¿Qué pasa? Que el estado de situación financiera de apertura en su sistema se debería registrar el 1 de enero del 2018, no el 31 de diciembre del 2017. ¿Por qué lo digo? Porque eso nos pasó en resolución 414. Lo que lo hicimos en 31 de diciembre del 2014, y cuando pasábamos al 2018, de acuerdo al proceso que le estableciera su sistema, cuando fuimos a generar libros oficiales no lo generaba. ¿Por qué? Porque el libro oficial, en este caso, los saldos iniciales, o sea, vamos a hablar del libro oficial de 2018 de una entidad de gobierno. Los saldos iniciales deben ser régimen de contabilidad precedente, que eran los saldos finales de 2017, que fueron los últimos estados financieros aprobados bajo ese régimen, ese marco normativo. Y los saldos finales deben ser bajo NIC SP, que eso es lo que vamos a reportar en estos reportes que nos dice la resolución 706. Los reportes de apertura y el primer trimestre del 2018 hay que tener ese cuidado de que los saldos iniciales son régimen de contabilidad precedente en su catálogo de cuentas y saldos finales NIC SP en su nuevo catálogo de cuentas. Entonces el estado de situación financiera en su sistema debería ser al 1 de enero del 2018. Listo, el proceso contable. El proceso contable, después de haber hecho su estado de situación financiera, sus ajustes, sus reclasificaciones, ¿sí? Se debía establecer el proceso contable inmediatamente después del cierre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted no está registrando actualmente de su contabilidad la información bajo los nuevos catálogos de cuenta, pues eso ya es un problema, porque no estamos cumpliendo la norma de proceso contable. La norma de proceso contable dice claramente que debemos reconocer la información en los nuevos catálogos de cuenta autorizados por la vigentes en la Contaduría General de la Nación. Entonces, esto fue un problema también que tuvimos, que como estábamos con el proceso de transición y los libros y todo este tema de adopción de NIF, resolución 414, pues esta norma de proceso contable quedó que todos los soportes, los documentos, soportes de contabilidad estaban impresos con catálogo de cuenta de régimen contabilidad precedente, es decir, el anterior. Entonces, eh, todo estaba firmado, autorizado, los egresos, las notas bancarias, todo estaba con catálogos del régimen de contabilidad precedente. Entonces, si no lo imprimimos en el nuevo catálogo de cuentas, no estamos cumpliendo la norma de proceso contable, no estamos reconociendo como debe ser y mucho menos cumpliendo la del sistema documental contable, porque no estamos llevando el sistema documental como lo pide la norma. Además, si no arrancó el proceso, si es un software, por ejemplo, que es modulado, que es por módulos, si no eh, actualizó su interfaz, si no hizo sus equivalencias presupuestales con los nuevos catálogos de cuenta, pues después ya cuando lleva 2 3 meses acumulados de registrar información como venía en el año 2017, pues va a ser más complejo hacer ese cambio. Y entonces no estaríamos dentro del marco de la norma de proceso contable. También para el proceso contable se deben establecer los reconocimientos, la frecuencia de algunos procesos. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos en un cierre de periodo mensual, el proceso de depreciación, el proceso de amortizaciones de los gastos pagados por anticipado, los cargos diferidos, hay procesos especiales que son simplemente para NIC SP, como un cálculo de deterioro de cartera, ¿sí? Entonces, ese tipo de procesos se deben establecer en su proceso contable ya en el periodo de aplicación, que es este año 2018. Y, también se debe tener en cuenta la publicación de estados financieros, de acuerdo a esa resolución 182 que les nombré. ¿Por qué? Porque ya debemos estar publicando estados financieros. Es decir, para entidades de gobierno este año no los publicamos comparativos con el mes
del año inmediatamente anterior. No. Por ejemplo, enero lo publicamos solo enero, pero debemos publicar estados financieros, notas a los estados financieros. ¿Sí? Estados financieros hablamos solo de estado de situación financiera y estado de resultados integrales, más las notas y revelaciones a los estados financieros. Se deben publicar dando cumplimiento a esa resolución. Entonces, por ejemplo, enero teníamos 2 meses para publicarlo. Teníamos hasta el 30 de marzo para publicar enero y hasta el 30 de abril para publicar febrero y hasta el 30 de abril para publicar marzo, porque después de febrero, ya marzo en adelante los publicamos al siguiente mes de cerrado el periodo. Entonces es importante que se revise, porque esta publicación de estados financieros, obviamente, eh, el proceso interno de consolidación de información para emitir los estados financieros, pues se debe, cambia sustancialmente, porque los cierres deben de ser más oportunos. Hay que solicitar la información de las demás áreas oportunamente. Entonces, si necesitamos información, por ejemplo, de cartera, deterioros de cartera, cartera vencida, cartera de difícil recaudo. Entonces esa información hay que solicitarla que nos llegue oportunamente. Si necesitamos información del área jurídica, por ejemplo, necesitamos que eso llegue oportunamente para hacer las actualizaciones y los reconocimientos en los estados financieros. Es importante eh, también pensar en la conciliación de las operaciones recíprocas. Esto se ha convertido en un problema en el momento de hacer los reportes del chip, es la conciliación de operaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque no conciliamos. Entonces, si no conciliamos, no cuadran y no cuadran las recíprocas, y es cuando tenemos eh, problemas con que la información no cruza ya en la Contaduría General de la Nación. Entonces sí es importante esa comunicación con los otros entes públicos para hacer esa conciliación de esas operaciones. Por ejemplo, un municipio que concilia con su empresa de servicios públicos, con su instituto de deporte, instituto de vivienda, todos los convenios o los actos administrativos que hayan entre entidades públicas que estén conciliados. Y eso no es más que comunicaciones, es una coordinación entre las diferentes entidades para poder comunicarse al respecto y hacer esa conciliación. Si hablamos de corporaciones autónomas, contraloría, departamentos, pues obviamente muchas más transacciones que deben ser conciliadas. Ahora vamos a hablar de lo que es los informes al CHIC y nos vamos a enfocar en los primeros, ¿sí? La resolución 706 es la que nos habla, lo que nos da cuál es la información a reportar, los plazos y los requisitos. El primer reporte que vamos a hacer es el reporte de apertura y, y el segundo que vamos a hacer es el reporte trimestral, que debíamos haberlo hecho hasta el 30 de abril, pero nos dieron un plazo para hacerlo hasta el 30 de mayo. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo de, de cómo sería este reporte de apertura y unos lineamientos o unos puntos que se deben tener en cuenta para el primer reporte del primer trimestre de saldos y movimientos del año 2018. No olvidemos que el departamento de contabilidad no es el único que debe hacer este proceso. Contabilidad consolida información de las demás áreas. Entonces, para poder cumplir con todo esto de publicaciones de estado financiero, reportes, emisión de estados financieros, necesitamos de que las otras áreas entiendan el proceso que se está haciendo y nos envíen la información oportunamente para que en contabilidad se pueda consolidar y se pueda armar los estados financieros. Los cierres de facturación, el almacén, correr las depreciaciones, las entradas, las salidas de los activos fijos o de los elementos de consumo. Y toda esta información debe ser totalmente oportuna para poder cumplir. Ahora vamos a enmarcarnos en lo que es la resolución 706, en la cual vamos a, vamos a mirar cuáles son los requerimientos para la información.
para información de los dos que vamos a tratar, que es información contable, del estado de situación financiera de apertura y saldos y movimientos del primer trimestre del 2018. Listo, entonces lo que establece esta resolución es establecer la información a reportar, requisitos, plazos de envío a la Contaduría General de la Nación. Aquí miramos todas nuestras consideraciones y aquí resuelve cuáles son el ámbito de aplicación, la información a reportar, cuáles son los funcionarios responsables de que esa información se reporte debidamente. Las categorías de los formularios de la información, ¿sí? Los saldos y movimientos, operaciones recíprocas, variaciones significativas. Listo, vamos aquí a buscar ya y nos vamos a enfocar aquí en la categoría del estado de situación financiera de apertura. Artículo 14. Entonces este corresponde a los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo para entidades de gobierno elaborados según lo dispuesto en el instructivo 02 del 8 de octubre del 2015 y sus modificaciones. El formulario sería así como se ve este ejemplo, que es muy parecido al que hicimos para lo que fue resolución 414, para las entidades sujetas a la resolución 414 y 743. Entonces vamos a ver un ejemplo de ese formulario que se vería de esta forma ya en un archivo de Excel. ¿Sí? Tenemos el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, ¿sí? Los saldos, aquí le vamos a aquí actualizar, le vamos a colocar de régimen de contabilidad precedente anterior. Reclasificaciones débito, reclasificaciones crédito, ajustes por errores débito, ajustes por errores créditos, ajustes por convergencia débito, ajustes por convergencia crédito y los saldos mismos. Aquí son unos detalles que le tengo, pero esto es como una hoja de trabajo. Y pues si su sistema le saca este informe sería estupendo, sería genial que este informe lo saque su sistema. Lo dudo que lo saque, pero sería muy bueno. Si no lo saca, tocaría armar una hoja de trabajo así con las cuentas que tienen el movimiento